No, bueno, buenos días. Comenzamos improvisando porque la compañera que lo iba a presentar está en la actividad de domingo, voy a estar preparando lo del 8 de marzo, así que no vamos a presentar. Y bueno, ¿no? Como estaba anunciado en la discusión que se hizo, ¿no? Bueno, como esta actividad para reflexionar sobre la situación con enero, nos parecía importante armar un panel, ¿no? Que aunque obviamente hay un arco de posiciones, digamos, más o menos similares, sin embargo, obviamente hay, seguramente hay matices, hay puntos de vista específicos, diferentes, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos parecía importante. Así que bueno, vamos a hacer unas dos sesiones al principio, empezamos 10 minutos, prorrogables, un poco más, ¿no? Pueden, tú, Omar Vázquez Heredia, profesor de acá del Departamento de Estudios Latinoamericanos, ¿no? de la Sociología, o es investigador de hace muchos años, de la Realidad Nacional, del Colegio, etcétera. Además, dramaturgo, Fernanda Llaga Grajales, quizá la más conocida de nosotros, defensora de derechos humanos, acompañante de la lucha de las madres, de los jóvenes de los postelectorales de 2024, y bueno, lo saben, tuvo justamente por esa labor de activismo, estuvo durante varios días detenida, desaparecida forzosamente. Enhorabuena, tiene libertad plena de hace unos 10 días más o menos. Y bueno, en mi caso, también pasan los organizadores, ingresados de la que culmina de Lechera Diaria, que es desde donde estamos organizando la actividad. Así que bueno, sin más preámbulos, yo digo que escenarios 3 de enero, ¿cómo lo ve Omar Vázquez? Bueno, buen día, chicas, por venir a escuchar, a dialogar con nosotros. Gracias a Ángel y a los compañeros por la invitación. Y quiero aprovechar para agradecer públicamente a la compañera, a la Secretaría por la militancia que han hecho por el proceso político de nuestro pueblo, por los grandes de la política. Mira, yo primero voy a realizar mi intervención en 3 puntos, lo que implica el 3G, el desarrollo con 3G y los escenarios. Yo creo que esas se pueden vislumbrar en la actualidad. Primero, el 3G es un fracaso de nuestra élite política y clases dominantes que no han podido solucionar nacionalmente sus conflictos por el control del Estado, por el control de la renta petrolera y por el control de la inserción geopolítica de Venezuela en la disputa imperialista que se desarrolla en la actualidad. Un fracaso flagrante, pero por otro lado también es una derrota de nosotros como pueblo, del sector organizado, que no hemos podido darnos por distintas razones. No ha sido fácil, universidad. No hemos podido dar una organización autónoma, independiente, una movilización con la capacidad de incidir en la solución de la disputa entre los sectores de la guerra. Por eso, para mí son las implicaciones de ese día. Pero además expresa la agresión imperialista de Venezuela, que tiene dos características, ¿no? Mucha gente se queda, yo eso lo digo con mi estudiante, se queda con el golpe a la coalición autoritaria, imperial del gobierno, pero también es una derrota, un golpe al conjunto, una derrota militar al conjunto del Estado venezolano, porque Nicolás Maduro es el jefe del Estado de facto del Estado venezolano. Entonces, ese tiene dos dimensiones. Sí, es un golpe a la coalición, al bloque autoritario, una derrota militar y una derrota militar a su aliado geopolítico. Y eso es importante. Es decir, la incapacidad expresamente de Rusia para evitar la derrota militar de uno de sus aliados importantes en la región, o más importantes en la región. Y esto lo digo por el tema después lo vimos en los escenarios. El desarrollo después del RG. Yo creo que las caracterizaciones se dividen en tres.
una sumisión gubernamental, que plantean algunos, otros plantean un pacto negociado entre un sector de la élite gubernamental y Trump, y un tercer punto que es el que yo les escribo, una alianza de pacto. Hay una alianza de pacto entre los sectores que hoy gobiernan el país y la potencia principal imperialista del mundo, que es Estados Unidos. Yo digo una alianza de pacto porque yo creo que el gobierno hace concesiones en algunos casos, pero en otros casos no sé totalmente. Yo se puede observar que si significaba la privatización periférica de esta petrolera, es decir, la ley de hidrocarburos, la significaba no solo una concesión que hace el gobierno en medio de su derrota, sino también como el desarrollo de oportunidades de la política que le llega al gobierno, con la gente bloquea. Y como también eso se enmarca en los intereses de sectores de la élite del gobierno, que es pasar a ser controladores del límite petrolero, como burócratas, a ser también propietarios de negocios directamente. Entonces, no es solo una concesión, como lo plantean algunos del gobierno. No, estamos con la pantalla a la 100, tenemos que entregar de otro petrolero. No, no es solo eso. Es también que les conviene, como nuevo sector de la fósil, ceder y al meterse en el negocio directamente. Y eso se observa, por ejemplo, en que ceden fácilmente en la ley de hidrocarburos, pero les cuesta ceder bastante en la ley de amnistía. Hubo unanimidad. Cuando se votó la ley de hidrocarburos no hubo discusión, hubo unanimidad. Cuando se discutió la ley de amnistía, suspenden la sesión, la pasan una semana después, abiertamente de los líderes del gobierno. Diosdado dice que era bolista, Rodríguez dice que no es para todo. Y al final se la ley de amnistía, ustedes saben que no es una ley de los míos. Es decir, es una ley que sigue expresando el carácter autoritario de este gobierno, es decir, sigue expresando el estado de excepción permanente del Estado. Por eso tiene que solicitar que el Estado te perdone, al final de cuentas el Estado va a tener la disponibilidad de disposición para decidir si te perdona o no. Entonces no es una ley. Una ley es un instrumento jurídico que norma todo por igual. No algo que el Estado quiere perdonar o no. Entonces, eso evidencia que el Estado cede unas cosas más rápido que otras, supone, ¿no? Y es porque aprecia los intereses de perviene. Por ejemplo, y lo digo así. Sí que importa, pero lo tengo que decir. Diosdado no discute la hidrocarburos. Entonces, hay una coincidencia en el programa capitalista neoliberal debería aplicar con la tienda que en el ritmo de o no de entregar libertad o no de comprar. Entonces, por eso para qué no le hace el pacto. Es decir, sí tiene un peso político Estados Unidos en Venezuela en realidad, pero necesita que sea la ocupación militar, la concesión o la entrega al aparato militar y policial del gobierno. Es decir, el jefe del Ministerio de Justicia, que puede ser catalogado fácilmente con el aparato represivo, que es el señor general del TG. Entonces, para mí es una alianza de facto que en algunos momentos se tensiona un poco más o un poco menos. Y por otra parte, en el desarrollo post-3G, tenemos experiencia de pacto del gobierno que puede expresar distintas posiciones del gobierno, pero que al final de cuentas se expresa por el pacto. Y tenemos una posición dominante, dirigente, que se cristaliza en el liderazgo fundamentalmente para el Machado, que está totalmente subordinado a Estados Unidos. Y uno me lo dice porque no, esto no tiene diferencia política y uno le con ella y por eso la empresa. No, es que si Manuel Machado tuviese subordinado al plan que ha expresado Marco Rubio de estabilización, y en 3 momentos, ella ya hubiese presionado regresando al país. Y no lo ha hecho.
si ella de verdad quisiera presionar por un cambio político en Venezuela, entonces tenía que venir y obligar al gobierno que la detenga. Obligar al gobierno que esté en crisis. Obligar al gobierno que decida, mira, ¿para dónde vas? Y va para ella. Pero hermano, solo ella. Yo cuando liberaron a Guanipa, dije, bien, está liderando un líder importante, con peso político, con capacidad de incidencia. Bueno, Guanipa se va para Zulia y allá está en su casa, bueno, debe estar, no entiendo, un caso político, debe estar descansando, a lo mejor. Pero movilización, no ha convocado. Tampoco hay. Sí, yo creo que esta posición, con las acciones que hace, evidencia que necesita siempre el aval. Sí, mira, el plan es este. El plan es estabilización, recuperación, transición. Y tienes que guiar ese plan. Pero además se observa en el último tiempo sectores vinculados a la oposición y empezaron a movilizar por la ley mentira que fue aprobada y ya eso después las elecciones han tenido aplatantes, ahora soy el trabajador. Entonces, ese es el escenario. Por un lado, el escenario de desarrollo, un gobierno y una alianza de paz entre Estados Unidos y el gobierno. Y tenemos una posición que es la de una persona que espera el ritmo o acá atrás. Entonces, los escenarios, para no pasarme mucho el tiempo, yo creo que bueno, Branche decía, lo que un Branche decía siempre, el pesimismo de la inteligencia, el pesimismo de la voluntad, no es una frase completa, son dos pedazos que lo unen. Y yo, desafortunadamente, después de 2 años, creo que este consciente tengo el pesimismo de inteligencia, y yo creo que el gobierno está ganando tiempo. Ese es el primer escenario. Yo creo que el gobierno está ganando tiempo, está esperando que Trump pierda el gobierno para reacomodar internamente. Es lo que yo considero que es el escenario. Y este escenario lo suste en el tipo de ley del Internet nuevo, que no es una ley del Internet de cuenta de un inicio de entrega de demolición de las libertades de derechos democráticos. No es una ley del Internet que va a ponerse es una ley del Internet que se parece mucho a las liberaciones de presos políticos que hizo el gobierno desde 2018 para acá, que son parciales, que son puntuales, y segundo, que no ha desarmado en nada el aparato represivo. Es más, no es más caro. Algunos se meten a grabarlo porque son los mismos caros. No sé, como me gustaría, pero son los mismos caros. Son los mismos. Los mismos. Y además el gobierno sigue demostrando en el terreno cómo utiliza un gran control militar y policial. Sí. Entonces, ese es el primer escenario. El segundo escenario es que sí, hay una posibilidad que el gobierno de verdad que antes y después del UNDG se haya puesto como sector importante de la coalición, el sector que llama, por ejemplo, Guillermo Donel Blanco. Y que este sector blando lo que es que está haciendo concesiones internas para llevar el ritmo de la transición sin tener retroceso, según son escenarios. Este escenario lo puede dar cuenta de que siempre yo soy politólogo, aunque doy clase en esta escuela, recientemente, semana, y con mis colegas politólogos, ellos les encanta el tema de las elecciones democráticas, ellos tienen años en eso, en local, aquí en el antiguo donde se demoró todo lo demás. Y entonces, bueno, yo no sé, bueno, ¿por qué no ocurre la transición democrática? Bueno, hay un factor de las olas de transición, que es el apoyo de la potencia, de una potencia extranjera las transiciones que ocurrieron en Europa y América y que ocurrieron en América Latina ocurrieron en buena medida porque Estados Unidos dejó de apoyar a la dictadura, a continuar la dictadura, no del 70. Y las que ocurrieron en Europa fue porque la Unión Soviética, con Gorbachev, decidió dejar el país a los países
de la periferia de la dictadura estalinista soviética. En Venezuela, uno de los factores que tosía esta decisión era que el apoyo militar pesado de Rusia. Ese apoyo militar fue derrotado. Entonces, eso puede darnos cuenta de que haya sectores militares que digan, miren, una indefensión tan grande que es preferible la decisión. Sin embargo, por lo que uno ve, por ahora, yo creo que el escenario número uno es más probable. Y la única forma de que eso cambie es que la movilización popular se recupere. Ya vimos una mujer en el tema laboral el jueves pasado, y que haya sectores que empiecen a darse cuenta y esperar por Trump, por María Corina y por lo que decían las élites, no nos garantiza un cambio político que nos permita no solo cambiar el gobierno, nos permita recuperar plenamente nuestras libertades y derechos democráticos, que son fundamentales para que nosotros podamos dar al mismo tiempo lucha por derechos que han sido escamoteados, como el derecho al salario, que ha sido eliminado en Venezuela y reemplazado por un bono sin incidencia salarial. Pero además, otros derechos como discutir el modelo que queremos para nuestra economía y para nuestra sector petrolera. Eso no fue discutido, fue decretado. Eso, bueno, eso es mi primera intervención. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero, pues agradecerle a los compañeros esta invitación y además también agradecer la solidaridad que entre ellos muchos de ustedes tuvieron en el momento en que estuve detenido. No tengo ninguna duda que fue gracias a esta movilización, además de un momento de mucho temor, que pues solamente fueron 5 días de detención arbitraria. Les agradezco muchísimo de verdad. Además, aprovecho la colita para decir que bueno, que no solamente estamos celebrando libertad plena, sino que además la inmensa mayoría de los chamos detenidos postelectorales, que son, digamos, los presos que acompañábamos desde el Comité de Madres, están también celebrando su libertad plena. Solamente nos quedan 4 muchachos en Tucorón, por quienes por supuesto estamos siguiendo la lucha, pero bueno, gracias por la solidaridad con mi detención y con la lucha de las madres en defensa de la verdad. Bueno, yo organicé mi intervención en 3, digamos, como en 3 bloques, respondiendo a las 3 preguntas que se planteaban cuando se convocó este foro, ¿no? Y es cuál es la situación del país después del 3 de enero, cómo cambió, cómo queda la soberanía nacional, y luego el tema de las libertades democráticas, cómo queda, ¿no? Como son solo 10 minutos, ustedes me avisan porque yo me puedo emocionar y me quedo pegada, ¿no? Pero bueno, digamos, quisiera como poder responder a esas 3 preguntas y empezaría entonces con la primera, ¿no? ¿Cómo creo que cambió la situación en el país después del 3 de enero? Como dice el compañero, pues creo que después del 3 de enero hubo un profundo cambio en una correlación de fuerzas producto de la agresión de los gringos, ¿no? Creo que si bien el gobierno sigue manteniendo el poder en términos formales, el PSUV sigue gobernando en términos formales. Creo que para todos y para todas es absolutamente evidente que se trata de un gobierno que está bajo un tutelaje directo de Donald Trump, ¿no? Y que esta pérdida de soberanía al interno del gobierno se intenta disimular con un discurso de diplomacia de paz o de agenda de cooperación, bueno, pero que básicamente estamos bajo un tutelaje. Creo que además, si tendríamos que listar cuáles son los cambios más significativos que se han dado durante estos 2 meses, yo identifico 2. Son unos cambios de naturaleza económica y política. En el caso de los cambios en la naturaleza económica, se trata de una entrega de los recursos energéticos de este país a la administración
de Donald Trump a capital privado estadounidense, ¿no? Principalmente, aunque también a través de otras medidas, con la nueva ley de hidrocarburos, que además hay que decirlo, transforma de manera radical el esquema de control estatal que formalmente venía operando en Venezuela. Y en el caso del cambio en términos políticos, sí se observa una significativa disminución de la represión política. Aunque yo creo, como dice el compañero, que el andamiaje jurídico y los cuerpos de seguridad y la estructura de administración de justicia siguen intactos y es un reto que seguimos teniendo por delante, sí creo que es evidente la disminución de las detenciones y además lo aumento también de las excarcelaciones, ¿no? Y además la aprobación ya de la ley de amnistía, que aunque si bien tenemos bastantes críticas en torno a la ley que finalmente fue, también creemos que es importante reconocer los avances que ha significado para un número importante de personas que habían sido detenidas y perseguidas por razones políticas. Respecto al viraje que suponen estos cambios, la militancia del PSUV y los partidos aliados mantienen, al menos públicamente, una férrea unidad, ¿no? Creo que públicamente, creo que internamente pueden tener más diferencias de lo que muestran públicamente. Y creo que los argumentos con los que se intenta sostener o justificar estas medidas que se están tomando, las medidas económicas y las medidas políticas, son entre que Nicolás Maduro ya había dejado estas decisiones y ellos simplemente están operativizando lo que ya Nicolás había decidido previamente, por un lado, y por otro lado lo justifican desde un estado de necesidad, diciendo que bueno, que básicamente hay que, digamos, establecer estos procesos de coordinación, de cooperación, sobre todo para devolver a Nicolás y a Silvia al país, que sigue pues detenidos en una prisión estadounidense, aunque también hay que decir que la figura de Silvia y de Nicolás, pese a algunos esfuerzos del gobierno, empieza a perder también el protagonismo dentro del escenario, ¿no? Los partidos de oposición alineados con el liderato de María Corina Machado, incluyendo a María Corina Machado, me parece que ante la decisión del gobierno de Trump de mantener a Delcy como presidenta encargada, han decidido no confrontar directamente esa línea, ¿no? Básicamente, digamos, no se pronuncian directamente frente a eso, evitan esa confrontación con la Casa Blanca y me parece que han centrado sus esfuerzos en denunciar y visibilizar las graves violaciones a derechos humanos y la exigencia de libertad por los presos políticos. Pareciera que esa es su principal bandera para no tener que confrontar las decisiones de Trump respecto al gobierno interino. Respecto a los demás partidos de derecha, los que no están alineados a María Corina y que tienen como un principal espacio de ejercicio de la política en la Asamblea Nacional, lo que identifico es que se ha optado por una postura de denuncia moderada, ¿no? Creo que su tono busca preservar canales de concertación con el Ejecutivo. Eso se demuestra efectivamente con la unanimidad con la que se logró la aprobación de la ley de hidrocarburos y también el esfuerzo por unanimidad para aprobar la ley de amnistía, que aunque tuvo más dificultades y como dice el compañero, efectivamente pareciera que al gobierno le duele más liberar a los presos que entregar los recursos petroleros del país, finalmente también se logró por unanimidad, ¿no? Y como sabemos, estos sectores que no se alinean a María Corina son señalados como colaboracionistas con el régimen. Y creo que también tenemos que pensar qué ha pasado con las fuerzas de izquierda que se oponen al gobierno, ¿no? Creo que aunque las fuerzas de izquierda, los movimientos, los partidos, han hecho un esfuerzo muy importante para acompañar las luchas en la cara, yo creo que esta injusticia, se hay que decir, que fueron esos partidos quienes estuvieron en los momentos más duros de la represión y del cierre democrático en la calle, acompañando a las madres, a los presos, o incluso haciendo movilizaciones por el salario, pues lamentablemente no logramos que esas opciones y fuerzas de izquierda logren aglutinar o articular el apoyo popular, ¿no? En este momento, digamos, no son esos partidos o esas iniciativas las que logran una mayor adhesión del pueblo venezolano. Tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? Sobre el calendario electoral, pues persiste una gran incertidumbre sobre cuándo van a ser esas elecciones y bajo qué condiciones. Pareciera que no es una decisión que vamos a tomar aquí, sino que te va a tomar desde Estados Unidos, ¿no?
Y frente a los posibles escenarios, y luego acompañando lo que también decía el compañero que me antecedió, veo dos, ¿no? O sea, por un lado, me parece que hay quienes sostienen que Estados Unidos ha propiciado mantener a Delcy para que sea ella quien se encargue de desmontar todos los obstáculos del andamiaje jurídico que podría significar avanzar en los intereses económicos estadounidenses en Venezuela, de manera que se disminuya la resistencia interna frente a eso y además también se bloquee cualquier posibilidad, digamos, de inestabilidad por los cambios que se realicen. Y además, eso también, digamos, nadie la hiere de muerte en el sentido que la hace ir contra lo que había, por lo menos discursivamente, intentado sostener como proyecto ideológico, ¿no? Y una vez entonces que se desmonte todo eso desde un mismo gobierno que sigue manteniendo las banderas del PSUV, pues entonces sí se vendrían unas elecciones. Pero también la otra posibilidad, bueno, otro escenario, es que una eventual estabilización económica sumada a una apertura progresiva de espacios democráticos podría fortalecer la imagen efectivamente de la presidenta encargada y esta escenario podría facilitar la consolidación, ¿no?, de una vía pragmática que le permita prolongar su permanencia en el poder más allá de los plazos constitucionales, ¿no? Eso, digamos, en términos de cómo creo que queda el escenario después del 3 de enero. ¿Cómo queda la soberanía nacional? Bueno, creo que todos y todas sabemos que aquí la soberanía nacional no es que se perdió solamente desde el ataque de los gringos el 3 de enero, sino que esa pérdida de soberanía venía ocurriendo desde diferentes niveles y en diferentes momentos, ¿no? Yo creo que es importante decir que en el 2014 la soberanía popular también se afectó cuando se suspendieron las elecciones de los consejos comunales, que en el 2016 además se sobrepusieron las estructuras de los CLAP sobre los consejos comunales. Eso fue para mí también desde ahí una pérdida de soberanía. Que en el 2015 se desconoció las elecciones de la Asamblea Nacional a través del desconocimiento de dos diputados de Amazonas, que impidió que pudieran tener la mayoría calificada como ellos se hizo. Tenía derecho en ese momento la oposición también, todo el tema de lo que había pasado con el gobernador de Barinas, cuya elección se desconoció, y bueno, y por supuesto el desconocimiento de la soberanía popular de julio de 2024, en donde, aun cuando adversemos la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado, pareciera en este momento que no hay absolutamente ninguna duda de que ese fue el candidato que obtuvo la mayoría de los votos y cuyo triunfo fue desconocido, ¿no? En términos económicos también la soberanía viene siendo vilipendiada desde hace años con las zonas económicas especiales y con, digamos, el congelamiento de los salarios, el desconocimiento de la LOT, digamos, en términos fácticos, aunque sigue vigente, ¿no? Ahora, ¿cómo quedan las libertades democráticas? Yo sí creo que es importante reconocer, y además lo sentimos en la piel, en la cara, en los medios de comunicación, que ha habido, digamos, una disminución del miedo en la población, ¿no? Y yo creo que eso se expresa además en el aumento de las movilizaciones. Creo que después del 3 de enero fue muy significativo el número de movilizaciones, principalmente de familiares de presos políticos. Yo creo que, y aquí quiero decir algo que me parece muy importante, y es, miren, desde la organización de la que yo hago parte venimos acompañando personas que han sido injustamente judicializadas desde hace muchos años. Como saben, acompañamos al Comité de Madres en Defensa de la Verdad, y yo quiero decir que aunque teníamos un panorama del nivel de represión política que había en el país después del 3 de enero, también para nosotros que hemos estado cercanos a esta realidad, ha sido una sorpresa la magnitud de la represión que ha existido en el país y las características que ha tomado. Yo creo que eso es, digamos, me parece que debe invitarnos como país a una reflexión muy profunda de cómo llegamos a ese nivel, ¿no? Pero, digamos, más allá de eso, creo que efectivamente después del 3 de enero, que es paradójico porque es producto de una tarea imperial
de un atentado contra la soberanía, pero paradójicamente este atentado contra la soberanía tenemos que reconocer que abrió una réplica democrática. ¿Eso significa que es la solución a nuestros problemas? Por supuesto que no, no es lo que planteo aquí, condeno profundamente el ataque norteamericano en contra de nuestro país, pero sí creo que hay que identificar que esta réplica democrática que abrió nos ha permitido retomar paulatinamente la calle y que ahora efectivamente el reto que tenemos es salirnos de ese tutelaje y que seamos los venezolanos y las venezolanas quienes permitan avanzar hacia una renacionalización del conflicto político y una redemocratización de la sociedad venezolana, ¿no? Vemos además que te abren mayores espacios para plantear discusiones en medios de comunicación que hasta hace apenas 3 meses no estaban dispuestos a dar el micrófono a temas y a personas que querían plantear asuntos incómodos, y creo que eso hay que celebrarlo. También ha disminuido, aunque no ha desaparecido, el hostigamiento en las movilizaciones. Cada vez que nosotros hacíamos una movilización, nos llegaba el BTT, el COI, la policía. En este momento, eso, aunque no ha desaparecido, como lo demuestra además el hostigamiento que vivió el compañero presidente del FCU de esta universidad después de la marcha del 12 de febrero, sí tenemos que reconocer que se trata de un hostigamiento que en todo caso tiene unas connotaciones distintas, ¿no? Y que, por supuesto, nos obliga a seguir avanzando hacia una redemocratización completa. Y por último, sobre el tema de la ley de amnistía, sí creo que es una ley, por supuesto, insuficiente. Es insuficiente porque, como denunciamos desde el Comité de Madres y desde Surgentes, se trata de una ley de amnistía que deja amplios sectores que también han sufrido persecución política por fuera de esta medida. Deja por fuera a campesinos y campesinas que han luchado por la democratización de la tierra y que han sido judicializados como consecuencia de su lucha. Deja por fuera a trabajadores y a trabajadoras que han denunciado corrupción o que han exigido el cumplimiento de sus demandas laborales y como consecuencia de ello han sido perseguidos. Y también deja por fuera a militares que además no son responsables de graves violaciones a derechos humanos y que han sido acusadas de delitos absolutamente políticos que deberían tener la posibilidad de ser incluidos dentro de esta medida. Si bien entonces creo que la amnistía ha permitido el avance para unos sectores específicos, incluyéndome, también dejó a otros por fuera de esta medida y creo que nuestra demanda tiene que ser que esos sectores también sean incluidos para avanzar hacia una mayor democratización del país. Y por último, para cerrar, decir que la amnistía es necesaria pero insuficiente. La amnistía no es lo que va a resolver la redemocratización del país. La amnistía tiene que ser una medida dentro de un conjunto de medidas más amplia que avance hacia allá. Dentro de esas, la necesidad imperiosa de desmontar a todos los grupos parapoliciales que hacen el trabajo sucio de los cuerpos de seguridad, la reforma estructural de los cuerpos de seguridad represivos del Estado y por supuesto también una reforma estructural del sistema de administración de justicia, porque todos esos poderes, en el caso de los cuerpos de seguridad del Estado y del sistema de administración de justicia, recibieron y acataron órdenes injustas que implican el nivel de represión política tan grande que existe en el país. Bueno, yo quería comenzar con, yo creo que aquí todos nos han planteado, ¿no? Hay bueno, así lo decimos, que hay una situación de sometimiento nacional, ¿no? Allí no solo se sometió al gobierno, sino al conjunto de la nación venezolana. Eso es una discusión que es muy importante. Y no naturalizarlo, ¿no? Eso me parece muy importante. Que se dice fácil, hay gente que puede estar de acuerdo, pero en los hechos hay mucha naturalización. Es decir, nosotros vemos a dirigentes sindicales hoy exigir reivindicaciones como salarios, todo político, etc. Pero no se producen contra el sometimiento nacional. Entonces hay una naturalización, porque como que se considera, se asume, se da como si fuera el piso normal de desarrollo de la política nacional. Bueno, hay una dominación colonial que eso no tiene nada que ver con los salarios, con los problemas del país, con los problemas de los trabajadores. Nosotros vemos dirigentes estudiantiles
plantear reivindicaciones democráticas o también algunos casos económicos, pero tampoco se produce contra el sometimiento colonial del país. Entonces hay una naturalización y nosotros estamos totalmente en contra de eso. Es decir, lo decíamos en la actividad Plaza Caracas la semana pasada. Por ejemplo, ¿cómo no va a tener que ver discutir salarios y el control que Estados Unidos tiene sobre el principal núcleo económico del país? O sea, no tiene ningún sentido como clase trabajadora pretender discutir los problemas del salario y no tomar en cuenta qué vas a hacer frente al hecho de que el principal músculo económico del país lo controla una potencia extranjera. Entonces sí tiene que ver. Entonces puede haber una suerte de reivindicativismo, no, como que no me meto con el medio, pero es incoherente, es inconsistente y en última instancia no pronunciarse abiertamente contra el sometimiento neocolonial es jugar a favor de esa imposición neocolonial. Eso a nosotros nos parece muy importante. Capaz no hay falta de escribir, todos varios lo sabemos y varios lo plantearon, pero así ser brevemente creo que habría que escribir porque justamente con la naturalización que hay, o sea, hay que plantear claramente, o sea, que es brutal el sometimiento del país. No, es decir, nosotros tenemos una potencia extranjera a fuerza de regresión militar de cabeza del gobierno, ¿no? Y sobre la base de una extorsión militar, establece un tutelaje sobre el gobierno que queda. Por supuesto, nada hubiese sido posible sin la actitud totalmente colaboracionista, obviamente, del chavismo que queda en el gobierno. Obviamente, hay una actitud totalmente colaboracionista, pero, digamos, el hecho que funda todo eso, que ordena a los factores, obviamente es la dirección imperialista, ¿no? Entonces, y sobre esa base, esta potencia extranjera se adueña, se pone por las malas bienes nacionales, mitiga el petróleo y decide controlar el principal núcleo económico del país. O sea, Venezuela no puede decidir soberanamente a quién le vende, con quién comercializa. Los tipos lo cobran y ellos deciden en qué condiciones y cuándo le pasar a Venezuela. O sea, lo neocolonial no es una metáfora, es una cuestión brutal. Digo, en ese sentido, por eso me parece importante batir de libros, que es lo que revisa todos los actores y todo lo que ocurre en el país. La ley de los carbones, que lo hemos comentado, o sea, hace un retrocede, no sé, 80 años de nacionalismo petrolero, es limitado nacionalismo, pero avanza al PIB, limitado nacionalismo petrolero, no solo las nacionalizaciones bastante limitadas, la compra de soberanía que tuvo, bueno, se la llevamos nosotros, tuvo en el 1950. Con Chávez en el 76, incluso a base de Andarita para llegar al 345, ¿no? Sí, digo también, capaz a veces no, insisto, como se naturaliza, por ahí no se entiende la profundidad de este sector. Es decir, ahora los transnacionales imperialistas pueden dominar y hacer placer en la exploración, producción, comercialización, incluso teniendo minoría accionaria las empresas con el Estado pueden igual hacerse con el control operativo de las empresas, el famoso esquema Chevron. Es decir, que no es el país ahora el que pueda tener un poco más de incidencia, por ejemplo, en la fijación de los volúmenes de producción y en los precios, sino que directamente el capital nacional puede tener más incidencia en la definición de los volúmenes de producción, de los precios. Es decir, de alguna manera incluso el presidente de Estados Unidos, en este caso Trump, el de Estados Unidos, puede incluso incidir en la política de la OPEP, sin que Estados Unidos sea miembro de la OPEP, por ejemplo, al tener ese nivel de control sobre el petróleo venezolano. Entonces, es decir, es una situación de colonial que de nuevo cuyo bastante profunda, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con la disputa política mundial, ¿no? Ya sabemos que Venezuela es una pieza, ¿no? En eso, y el marco es el declive de la hegemonía estadounidense y el declive de la hegemonía americana, que la resuelve de manera agresiva, o la intenta resolver, mejor dicho, de manera agresiva el movimiento político que representa Trump, que ya sabes, no estaba decirlo, porque hay una, vamos a ver, reivindicación de la doctrina Monroe, en que los Estados Unidos, o sea, digamos que lo novedoso es que sin ningún tipo de complejo ni limitación, los tipos dicen abiertamente, si nosotros tenemos que decidir lo que pasa en el hemisferio occidental, nosotros tenemos que decidir qué pasa en Venezuela, qué pasa en América Latina, o sea, sin complejo, con total descarga y desparpajo, para su competencia contra
con otras potencias capitalistas, con China, con Rusia, sobre todo con China, los tipos dicen nosotros necesitamos controlar el hemisferio occidental. Entonces, es decir, digo por eso, lo muy contradictorio con la relativa apertura del espacio democrático, por supuesto, que documentaba muy bien ahorita el Marta Leyen, pero es totalmente contradictorio porque esta relativa apertura del espacio democrático convive con una situación en la que hay una imposición no colonial, un control sobre el sistema político del país. Entonces, ¿cómo? Es decir, ¿cómo se va, digo, para la gente que tiene expectativas, una democratización donde, por ejemplo, la gente pueda gritar un poco más en la calle, movilizarse y por ahí no la meten preso, pero las decisiones fundamentales del sistema político del país igual la toman en Washington? Es muy contradictorio, ¿no? Es decir, hay un tutelaje no solo sobre el gobierno, sobre el sistema político nacional, porque la ley de hidrocarburos, ¿cómo se llama? La robó la Asamblea Nacional. O sea, el Parlamento venezolano le votó la ley a Donald Trump. No solo el PSUV, se la votó también Capriles, Falcón y toda esa oposición contra la llamada colaboracionista. Ahora será una colaboracionista porque está colaborando con un gobierno que es colaboracionista con Estados Unidos, algo así. ¿No? Es decir, el sistema político venezolano está a disposición de lo que Estados Unidos está diciendo. Entonces, ahí justamente quería ir al aspecto de lo bastante contradictorio del cuadro que tenemos en el país, ¿no? Porque efectivamente tenemos, como hemos dicho, por supuesto que desde el punto de vista, creo que con el panel que está acá, que estamos en la mesa y varios de los que están en el auditorio, hemos sido parte de la lucha por la libertad democrática. Nos contenta, nos alegra que celebramos cada liberación, cada encarcelación, por supuesto que sí, o sea, todas estas liberaciones para nosotros son una buena noticia, pero justo está en ese marco, ¿no? Por ejemplo, ese título de la amnistía, ya lo dijo Magdalena, bueno, capaz de desarrollar un poco más, que cuando decimos que hay un andamiaje jurídico, ¿no? Que criminaliza determinadas luchas, por ahí mucha gente capaz no lo sabrá. Hay una serie de leyes, no solo como la más sonada últimamente, la ley contra el odio, sino hay leyes que vienen incluso desde Chávez, que con el argumento de garantizar, una palabra que tiene un clarísimo que se llama Ley para el Acceso a los Bienes y Servicios, que con el argumento de evitar algún boicot, ¿no? Hubiese nuevos no patronales, como el 2003, establece una serie de medidas que criminalizan por igual si es un empresario que hace un lockout, un paro patronal y cierra la empresa, o si son unos obreros, unos trabajadores de una empresa de alimentación que por su lucha por sus derechos hacen una huelga. Es decir, el Estado venezolano se armó con esa lógica bonapartista de ser el árbitro de la lucha de clase en el país para golpear, entre comillas, por igual, tanto a la clase capitalista como a la clase obrera. Por supuesto, al ser un Estado que sostiene la sociedad de clase, siempre termina más pegada la clase obrera. Entonces, en Venezuela rige un andamiaje jurídico que criminalizan los paros, las huelgas, y una cantidad enorme de sectores de la clase trabajadora, porque otras leyes que también vienen de Chávez al establecer como zonas estratégicas toda una serie de áreas donde hay producción, entonces ahí también está criminalizado que se puede hacer asambleas de huelga, es decir, la industria petrolera es estratégica, los lugares de gobierno son estratégicos, la industria cívica es estratégica, la industria de alimentación es estratégica, la industria de caja es estratégico. Hay un momento donde casi que todo en este país, definido por el gobierno, e incluso el instinto desde antes de Maduro, con Chávez, todo es estratégico, entonces la ley dice, ahí los trabajadores no pueden hacer huelga. Entonces, esa andamiaje que está aquí, y no solo se sostiene ahorita con esta de transición, es que cuando la oposición ganó en el 2015, tampoco se propuso de montar eso. Se propusieron de manera que tener un gobierno paralelo, o sea, no difícil, pero los tipos no se propusieron desmontar las leyes que criminalizan medidas de lucha de los trabajadores y sector popular. Entonces eso me parece importante porque, es decir, hay suena un poco doctrinario, pero digamos, en la realidad hay un problema de clase en el medio. Es decir, hay un sector social que como muchos oyentes usted no tiene, y los factores que se disputan el poder, y por eso nosotros, insisto, que nosotros reivindicamos todas las cancelaciones, las liberaciones, decíamos que la amnistía en algunos casos se quería parecer a una suerte de acuerdo entre borrón y cuenta nueva, pero sobre todo entre los principales bandos de pugna como para garantizar un nuevo ordenamiento de la disputa, ¿no? Que es una disputa que venía de un país que se lo había definido así.
Teníamos una suerte de empate catastrófico que se rompe de manera reaccionaria. El empate catastrófico, que es una situación reaccionaria, se rompe igual de manera reaccionaria porque es una acción de fuerza, luego para imponer una sumisión colonial. Entonces, en el peor de los casos, digo, para ir cerrando con la parte de los escenarios, nosotros estamos en una situación ahorita donde por ahí se ponen algunos intereses en las alturas. ¿No? Más comentaba que tienden a influir intereses que están en el gobierno de Estados Unidos en la apertura económica. Yo creo que sí, efectivamente, y de hecho es un hecho que el gobierno de Maduro venía en un giro entrevista bastante fuerte, obvio, no se compara para nada con lo que está exponiendo Estados Unidos a partir de ahora, pero sí tiende a haber cierta influencia, pero puede incluso haber influencia de intereses políticos, digo, lo mejor, ¿no? Casos, pero donde los problemas del país y de las mayorías populares van a seguir postergados. Es decir, yo creo que tiene que haber una definición clara. No hay ninguna manera de que los problemas históricos y profundos de Venezuela ahora en una nueva situación consigan solución. Es decir, el desempleo estructural, la pobreza estructural, la falta de viviendas, los problemas crónicos con la salud, la educación, nada de eso tiene una posibilidad progresiva de resolverse con esta situación de dominación no colonial. Pero además hay una cosa muy grave que lo venimos diciendo, que hay un revanchismo de clase de los empresarios venezolanos que están viendo la ocasión en esta situación de avanzar contra el derecho de la clase trabajadora. Lo digo breve, lo hemos dicho en varios lados, que es muy claro, como lo plantea Juan Carlos, el presidente de Fede Cámara, representante de los empresarios en la OIT. El tipo decía, en el 3 de enero era impensable reformar el hidrocarburos porque era una cosa tábica, como que eso no se podía tocar, era una presión intocable. Después de los bombardeos sí se puede tocar el hidrocarburos y quitarle soberanía al país. Eso dice Robledo, y entonces el tipo dice, así también, en esta situación, sí se puede pensar reformar la ley del trabajo y quitarle el delito. Entonces, ven una relación entre la correlación de fuerzas que impone la agresión imperialista y la posibilidad de darse el derecho de la clase trabajadora. Entonces, eso, si digo, no es, porque, entonces, digo, es un escenario posible. Y insistimos que mientras por un lado circula cierta apertura democrática, digo, que hay que aprovechar todo lo que se ha aprovechado, por supuesto. Por otro lado, se mantiene una sumisión nacional que condena al atraso y a la miseria al país, y que también se avance más en quitar el por ley derecho a la clase trabajadora, que los hechos no lo vienen teniendo con la política del gobierno, pero obviamente no es lo mismo tener un derecho que no te lo cumplan y cuando exigir, aquí incluso te lo quiten de la ley y no tengan ni siquiera cómo exigirlo, ¿no? Así que, en el mejor de los casos, digo, para cerrar, en el ámbito político, nosotros pudiéramos ir si hay una cierta apertura democrática antes, si le devuelven los partidos intervenidos, etcétera, etcétera, si quitan las inhabilitaciones, un montón de gente. Y en ese mejor, entre comillas, hubiéramos un escenario tipo de donde, digamos, el pueblo venezolano tenga más opciones para votar, entonces el pueblo venezolano vota, pero el pueblo Washington decide. Digo, porque si lo fundamental de las decisiones económicas y políticas se toman en Estados Unidos, igual y es una suerte de apertura muy limitada democrática, donde se le permite al pueblo venezolano votar por algunas de las opciones, pero sin el conjunto de los factores políticos están ubicados de manera colaboracionista. No hay un sector político de peso en el país que esté cuestionando esta dominación. Entonces, estaría muy bien tener opciones políticas, por supuesto, pero esto sigue siendo fundamental, ¿no? Bueno,